vivía en una zona rural porque era granjero y era un hombre ya viejo y era un hombre pobre. Ah, y él no tenía muchos recursos, lo único que él tenía era un caballo, pero el caballo era muy hermoso y todos los vecinos admiraban su caballo. Pero un día el caballo se escapó, se perdió. Entonces los vecinos fueron a verlo y le dijeron: oye, qué lástima, era todo lo que tenías, tu caballo tan hermoso, se perdió. Qué mala noticia. Y el granjero les dice: bueno, ya veremos qué pasará. Más adelante, unos días después, regresa el caballo, regresa a la granja, pero no llega solo, llega con un montón de caballos. Había encontrado un grupo de caballos salvajes y los caballos salvajes lo habían seguido y ahora regresó, pero regresó con un montón de caballos. Y van los vecinos y le dicen: oye, qué buena onda, se te había perdido el caballo, pero ahora que regresas, que regresó el caballo, no vino solo, sino que viene con un montón de caballos. Te has convertido en un hombre rico. Y él dice: bueno, pues ya veremos a ver qué pasa. Y unos días después, su hijo estaba tratando de domar a uno de los caballos nuevos y se cae y se rompe la pierna. Y los vecinos se dan cuenta y otra vez van con el granjero: oye, qué mala onda, los caballos nuevos que trajiste, que llegaron con el caballo que se había perdido, pues tal vez no resultaron tan buenos. Mira, tu hijo ahora no puede trabajar, está con la pierna rota. Y el granjero les contesta: pues ya veremos. Unos días más adelante, el ejército del país donde él vivía empieza a reclutar a los jóvenes y vienen a su pueblo y empiezan a reclutar a todos los jóvenes y se los llevan para la guerra. Pero ven a su hijo, ven que tiene la pierna rota y no se lo llevan, se quedan con él. Y nuevamente van los vecinos y le dicen: oye, qué buena onda, resultó afortunado que tu hijo se haya rompido la pierna. Se llevaron a todos nuestros hijos, pero el tuyo no, tú todavía tienes a tu hijo. Y el granjero les dice: ya veremos. Y bueno, aquí termina la historia, y esta historia nos demuestra que en la vida pasan situaciones, pero realmente no sabemos qué va a ocurrir después. La semana pasada estuvimos hablando acerca de transiciones y el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de este tema. Y tal como pasó en la vida del granjero en la historia, nosotros no tenemos idea de cómo vayan a resultar las circunstancias en nuestra vida. O tal vez sí sabemos, y es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Tal vez sí podemos saber, no sé. Vamos a regresar a la historia que estuvimos viendo, no el domingo pasado, sino que estuvimos viendo con anterioridad. Estuvimos hablando, si ustedes recuerdan, hablamos de Abraham, hablamos de su esposa Sara, que ellos no podían tener hijos y Dios les dio un hijo de manera milagrosa. Después hablamos de la vida de ese hijo, hablamos de Isaac, hablamos de cómo la promesa de Dios venía a través de Abraham, luego Isaac, y Dios les había prometido que ellos iban a tener una gran nación, que de sus descendientes iba a nacer una nación. Pero el problema era que Isaac no tenía hijos, ni siquiera estaba casado. Y hace 2 domingos vimos cómo Dios, a través de su siervo Eliezer, que tiene que viajar 800 kilómetros a otra ciudad para buscarle esposa a su hijo, consigue una esposa para su hijo que es, ¿recuerdan cómo se llama? Rebeca, que es Rebeca, y ellos tienen un hijo. Y ahora nos vamos a enfocar en lo que pasa después en la historia. Isaac y Rebeca ya están en su tierra, pero ellos aún no pueden tener hijos. Lo han intentado muchas veces y no pueden tener hijos. Y recuerden, la promesa de Dios requería que ellos tuvieran un hijo. Si ellos no tenían un hijo, la promesa de Dios se cortaba.
Y Isaac empieza a orar y le pide a Dios: Señor, pues tú me prometiste que de mí iba a salir una gran nación, que de mi papá iba a salir una gran nación, y yo no tengo hijos. Te suplico que me des un hijo. Y Dios le contesta. Rebeca queda embarazada, pero ella siente que hay algo especial dentro de ella. Ella lo siente en su en su panza. Ella siente, ah, caray, esto está raro. Y ella habla con Dios, y Dios habla con ella, y Dios le dice: sí, efectivamente, hay algo diferente en ti. Tú no estás esperando a un solo hijo, tú estás esperando a 2 hijos. Y esos 2 hijos están peleando dentro de tu panza. Sientes un alboroto ahí, porque ellos están peleando ya desde ahorita, y toda su vida van a estar peleando. Bueno, no toda su vida, sino hasta el día de hoy sus descendientes siguen peleando. Y bueno, el pacto de Dios requería continuidad. Y el día de hoy quiero seguir hablando de esta historia, y vamos a seguir hablando de los periodos de transición. Algunos de nosotros estamos pasando periodos de transición. Como vimos hace 8 días, los periodos de transición son difíciles, incluso los periodos que son buenos. Por ejemplo, estuvimos viendo que la muerte de un familiar causa estrés, que el casarse causa estrés, que el divorciarse causa estrés, que el cambiar de trabajo causa estrés, que prácticamente todos los cambios que nosotros tenemos en la vida causan estrés, ya sean buenos o ya sean malos. El cambiarse de escuela, el entrar a la prepa, el entrar a la universidad, todo eso causa estrés. Y bueno, también el cambiarse de iglesia nos ha causado mucho, el cambiarnos de sede causa mucho estrés. Y las transiciones son momentos claves en la vida. Una de las cosas que marcan nuestro caminar con Dios es cómo nosotros respondemos a esas transiciones. Cuando hay transiciones en nuestras vidas, muchas personas, hay dos resultados generalmente. Una es que la persona, cuando está pasando por un momento difícil o un momento alegre, pero sobre todo los momentos difíciles, que esa persona se derrumbe, que esa transición sea demasiado pesada, demasiado fuerte, y provoque que la persona se venga para abajo. Pero también está la otra opción, que esa situación, en lugar de llevarte para abajo, de alguna forma te ayude a levantarte de una manera más fuerte. Y vamos a ver qué podemos hacer para nosotros lograr estar en la segunda categoría. Y eso nos lleva al punto número 1, que tienes en tu boletín, y dice: número 1, tu identidad determina tus decisiones, y tus decisiones determinan tu destino. Y regresando a la historia de Génesis 25, esta parte de la Biblia nos relata cómo Esaú e Isaac crecieron, y llega un punto en que tanto Esaú como Isaac ya tenían alrededor de 40 años, y era la costumbre que el hijo mayor, que era Esaú, él había nacido primero, aunque eran mellizos, él salió primero, y Isaac salió justito después. Pero no solo salió justo después, sino que salió agarrado del pie de Esaú, porque él quería salir primero, pero no lo logró. Pero bueno, ahora tienen 40 años. A Esaú, por ser hijo mayor, le correspondían las bendiciones del papá. En otras palabras, él era el primogénito. En otras palabras, a través de él se debería de cumplir la promesa que Dios le había dado a Abraham y a su papá a Isaac, de que iba a tener muchos, que de su descendencia iba a nacer una nación grande. En otras palabras, él ya tenía la mesa servida, parecía que su vida ya estaba resuelta. Pero
tal vez no fue así. Vamos a ver el versículo que tenemos en la pantalla, Génesis 25:34, les va a aparecer ahorita. Dice, Génesis 25:34, entonces Jacob le dio pan y sopa de lentejas a Esaú, quien comió y bebió, y luego se levantó y se fue. De esa manera demostró lo poco que le importaban sus derechos de ser el hijo mayor. Y bueno, Esaú parecía que ya tenía su futuro asegurado. Lo que pasaba en ese momento era que Esaú no valoraba su posición. A él le correspondía la herencia, a Isaac no le correspondía la herencia, pero él la despreció. Y en una ocasión, Esaú le gustaba cazar, era muy buen cazador, y a Isaac no le gustaba cazar, de hecho no le gustaba salir, era algo introvertido, se la pasaba en su casa a lo mejor leyendo libros, pero le gustaba cocinar. Y Esaú se había ido a cazar y había regresado y tenía un chorro de hambre, y Esaú había preparado un plato de lentejas. Seguramente recuerdan esta parte de mi historia en que Esaú tiene tanta hambre que va con su hermano Jacob y le dice, oye, dame de esas lentejas, tengo un chorro de hambre, he pasado varios días sin comer porque estaba cazando. Y Jacob, muy aguzado, le dice, sí, pero te las vendo a cambio de tu primogenitura. Y Esaú dijo, no le importó mucho, a él le parecieron solo palabras y le dijo, ok, está bien, te lo cambio. Él pensó que solo eran palabras sin importancia y decidió vender su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, cada vez más sus decisiones lo alejaban del destino, a Esaú, del destino que Dios o que naturalmente le correspondía a él. Él no valoró lo que tenía y, como vamos a ver en la historia, él lo perdió. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Puede uno perder el propósito que Dios tiene para nuestra vida? Vamos a ver qué es lo que dice. Yo creo que sí. Afortunadamente la Biblia nos muestra de una manera bien clara que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, esa salvación que tenemos, esa relación que nosotros tenemos con nuestro Padre, no la perdemos. No perdemos la salvación, no perdemos el formar parte de su familia. Un hijo no deja de ser hijo por lo que haga o deja de hacer. Y así es nuestra relación con Dios. Nosotros seguimos siendo hijos. Pero sin embargo, el propósito, tal vez sí lo podemos perder. Vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto y se encuentra en 1 Corintios 3, del 11 al 15. Y este versículo nos está hablando de lo que va a pasar en el futuro. Cuando la iglesia sea llevada en el rapto, la iglesia va a llegar a un juicio, se llama el juicio de las recompensas, y nos está hablando de lo que va a pasar. Dice 1 Corintios 3, del 11 al 15, la base de todo ya está construida y nadie puede construir otra porque esa base es Jesucristo. Algunos construyen sobre esa base con oro, plata, piedras preciosas, madera, cañas o paja. Pero en ese día, el trabajo de cada uno se dará a conocer como realmente es. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. Si lo que alguien construyó resiste el fuego, ese constructor recibirá su recompensa. Si su construcción se quema, sufrirá pérdidas. Él se salvará, pero como alguien que escapa de un fuego. Y aquí nos dice claramente que la persona sí conserva su salvación, pero también nos dice, Efesios 2, de los versículos del 8 al 10, nos dice que Dios, una vez que somos salvos, Él tiene cosas preparadas con nosotros, tiene un propósito para nosotros, cosas preparadas para que nosotros hagamos, y si no las hacemos en la vida, esas recompensas que Dios tiene para nosotros se van a quemar, no van a ser, no van a ser para nosotros. Así que nuestras decisiones mientras estamos aquí en la tierra afectan lo que va a pasar más adelante en el cielo. Y esto me recuerda de otra historia. Esta es la historia del pastor y el taxista. No sé si alguna vez la hayas escuchado.
Había un pastor y era amigo de un taxista. Vamos a decir que el pastor se llamaba, no, Paco no, vamos a decir que se llamaba, a ver, un nombre que no haya aquí, se llamaba, Arturo tampoco, se llamaba Juancho, y el taxista se llamaba Pedro, no hay ningún Pedro, ¿verdad? Ok. Pasa tiempo, los dos se mueren y Juancho el pastor y Pedro el taxista llegan al cielo. Y el taxista se muere primero y después se muere el pastor y el pastor llega al cielo. Y este es un chiste. Llega con San Pedro y ya le explica, no, pues ya llegué aquí, yo en la tierra era pastor. San Pedro, sí, muy bien, ya tenemos tu hogar preparado para ti. Ven, sígueme. Y se lo lleva a un complejo de apartamentos y le dice, aquí está tu apartamento, tienes tu apartamento de una habitación, está todo equipado, puedes utilizarlo como tú quieras. Ay, qué padre, está bien padre mi apartamento, dice Juancho. Pues tiene todo, tiene estufa, tiene hasta alberca para todos los que vivimos aquí. Bueno, voy a caminar en la zona a ver qué más hay. Y va caminando por la zona y entra a una zona residencial, a una zona de mansiones. Ay, qué padres están estas mansiones. Me pregunto qué habrán hecho estas personas para haber logrado tener una mansión. Y va caminando y ve salir a un hombre de esa mansión y se da cuenta que es Pedro, el taxista. Y va con el taxista. Pedro, ¿qué haces aquí? ¿Y qué haces en esta casa? No, pues es la que me tocó. Cuando llegué, fui con San Pedro y me dijo que esta era mi casa. ¿Quieres pasar a verla? Pues bueno, ya pasa a verla. Hay un montón de cuartos, su alberca propia, con jacuzzi. Ay. Y Juancho se regresa todo cabizbajo y va con San Pedro. Oye, se me hace que aquí hay un error. Cuando yo estaba en la tierra, yo era pastor, yo predicaba todos los domingos. Y ahora que salí a caminar, me encontré a Pedro el taxista y veo que vive en una mansión. ¿Por qué él tiene una mansión y por qué a mí me tocó un departamento de un solo cuarto? Es muy fácil. Todos los domingos tú predicabas y todos los domingos las personas se dormían. Solamente alcanzaste a traer a 3 personas. Pero cuando Pedro manejaba, todo el mundo tenía un chorro de miedo. Todos cuando iban con él se asustaban, entregaban su vida a Jesús y él trajo a 60 personas a Cristo. Ok, bueno, ya, ese es el chiste. Vamos al punto número 2. Dice, lo que haces no determina quién eres. Tu identidad determina lo que haces. Y la siguiente porción de la Biblia que se encuentra en Génesis 25-27 nos habla claramente de lo que se dedicaban Esaú e Isaac. Dice en Génesis 25-27, los niños crecieron, Esaú se convirtió en un experto cazador y le gustaba mucho estar afuera, en el campo. Pero Jacob era un hombre muy callado que prefería quedarse en el campamento. O sea, cada uno de ellos tenía su identidad ligada a lo que ellos hacían. Era Esaú, el cazador, y era Jacob, el que nunca hablaba, el que estaba escondido. Así era yo cuando estaba en la preparatoria. Esaú parecía tenerlo todo, era extrovertido, y no solo eso, él era el favorito de su papá. Cuando su papá quería algo, no le iba a preguntar al que no decía nada, siempre iba con Esaú y era claramente su hijo favorito. El problema es que Esaú tenía un problema de identidad. Aunque él sabía que era cazador y él basaba su identidad en eso, había algo más. Él no había logrado encontrar cuál era su identidad en algo más que eso, en algo más que su trabajo. Y eso nos lleva a la serie de puntos que están a continuación en tu bosquejo. Y es que la identidad, el mundo la considera de una manera equivocada. Muchas veces lo que nosotros consideramos identidad no lo es.
nosotros consideramos nuestro valor en base a un chorro de cosas. Lo consideramos en base a en dónde nací, en qué país nací, de qué color es mi piel, en qué trabajo, qué puesto tengo, si logré entrar a la universidad, si no logré entrar a la universidad, si tengo un carro, si no tengo un carro, si tengo títulos académicos, si me pueden decir licenciado, o maestro, o doctor, o si soy una persona muy, muy atractiva físicamente, o a veces basamos nuestra identidad en lo que las personas digan de nosotros. Estoy seguro que ustedes se han dado cuenta de esto. Por ejemplo, una persona que trabaja en un alto puesto, cuando pierde ese alto puesto, y ya no es el gerente, ya no es cualquier cosa que eso sea, esa persona se derrumba. O un hombre, por ejemplo, nosotros los hombres tenemos la tendencia a atar nuestra identidad a nuestros trabajos. Cuando un hombre pierde el trabajo y deja, aunque sea temporalmente, y deja él de percibir, su identidad se viene abajo. Él siente que él no vale por no estar trabajando, aunque sea algo temporal, aunque no haya sido su culpa. Entonces, hay muchas cosas que para bien o para mal definen nuestra identidad. Ahora hay muchas más cosas. Ahora que tenemos las redes sociales, por ejemplo, muchas de las personas basan su identidad en lo que ven en las redes sociales, en compararnos con las personas que aparecen ahí. Y sea, caray, esa persona se la pasa yendo a viajes y yo ni siquiera tengo para comprarme unos chetos, o cosas así. Basamos nuestra identidad. Bueno, últimamente también nuestra identidad se basa en cómo nos autopercibimos, y eso es un grave error. Si yo me autopercibo hombre, si me autopercibo mujer, si me autopercibo jirafa, si me autopercibo una pick-up Nissan, no sé, basamos nuestra identidad en ocurrencias. Pero bueno, Esaú, como vimos, él sí tenía la oportunidad de tener una identidad clara, porque él había sido el primogénito. Sin embargo, él no valoraba su identidad. Vamos al siguiente versículo, que es Génesis 25, 27. Como vemos, este es el versículo de la Biblia en la que él vende su primogenitura. Dice, Jacob dijo, antes prométeme que me darás tus derechos de hijo mayor. Entonces Esaú se lo prometió, y así le vendió a Jacob los derechos que él tenía por ser hijo mayor. Nuevamente, él no valoró lo que él tenía. Y en el caso de Jacob, Jacob andaba un poquito mejor. Él andaba atrás de la primogenitura. Él no andaba atrás de tener una relación con Dios. Él andaba atrás de, ok, a mí me debe de tocar la primogenitura, porque eso es lo que trae todas las bendiciones, eso es lo que trae toda la herencia de mi papá. Andaba un poquito mejor, pero no andaba del todo bien. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta en los periodos de transición es que el propósito de Dios para nuestras vidas no es nuestra comodidad. El propósito de Dios para nuestras vidas es que crezcamos en madurez. Y Dios en muchas ocasiones utiliza esos momentos de transición, esos momentos difíciles para madurarnos. Hay muchas situaciones en la vida, muchas, en que nosotros le damos un valor equivocado. Por ejemplo, en un matrimonio, uno de los errores que se cometen, y esto no me acuerdo quién lo dijo, fue la esposa de un pastor, pero no me acuerdo si fue Kay, la esposa del pastor Rick Warren, que dijo que ellos tenían problemas en su matrimonio porque ella esperaba que su esposo Rick supliera todas sus necesidades emocionales, que Rick
la hiciera feliz a ella. Y dice, yo no entendía eso. Nuestro matrimonio mejoró hasta que yo entendí que no era Rick el que tenía que suplir mis necesidades, sino que yo tenía que encontrar mi felicidad en Dios. Y cuando dejé de dejarle esa carga a mi esposo, nuestro matrimonio mejoró. Vamos al punto número 3 que dice, las transiciones no solo mueven tu vida, sino que forjan tu identidad. Perdón, nomás en el versículo de Jacob dijo, Ajá. es Génesis 25:33. Ah, ok. Ahí en el boletín venía mal. Ok, Génesis 25:33. Entonces, Esaú dijo. Jacob dijo. Ok, Jacob dijo, antes prométeme que me darás tus derechos. Es Génesis 25:33, perdón, me equivoqué. Ok, el punto número 3, las transiciones no solo mueven tu vida, o sea, no solo te alteran, sino que las transiciones forjan tu identidad. Como ya dijimos, o las transiciones nos pueden derrumbar, o las transiciones nos pueden ayudar a que nuestro carácter mejore, nuestra madurez mejore. Y lo que vemos en la historia es que las decisiones de Esaú, desde un inicio, iban mal. Aún antes de que pasara la situación de las lentejas, aún antes de que su papá entregara la bendición, vemos que él tomaba decisiones que iban en contra de alguien que iba a ser el padre de muchas naciones. Por ejemplo, en Génesis 26:34, no sé si lo tengan ahí, así está. Dice Génesis 26:34, cuando Esaú tenía 40 años de edad, se casó con 2 mujeres. Una era Judith, hija del hitita Beeri, y la otra era Basemat, que era la hija del también hitita Elón. Estos casamientos les amargaron la vida a Isaac y a Rebeca. Génesis 26:34. Como vemos, él sabía que la bendición tenía el potencial, bueno, más bien él creía que iba a venir a través de él, pero la bendición decía que ellos tenían que permanecer dentro de la misma familia, que ellos no deberían de mezclarse con las personas que estaban alrededor de ellos. Y fue exactamente lo que él hizo. Él fue y se casó, no con una, se casó con 2 chicas de las que él no tenía que haberse casado. Y bueno, y como vimos, Jacob tampoco iba tan bien, pero después de que sucede lo de las lentejas, llega un momento en que Isaac ya está muy grande y tal como pasó con Abraham, él estaba listo para pasar la bendición a sus hijos. E Isaac tenía la idea de pasarle la bendición a Esaú, aunque Esaú había metido la pata con sus 2 esposas y como dice la Biblia, el haberse casado con 2 mujeres que estaban fuera de su familia les habían amargado la vida, aún así Isaac le iba a dar la bendición, pero su hijo Jacob y su esposa Rebeca fueron más abusados. Lo que pasaba es que Isaac ya era muy grande y él estaba ciego. Entonces Esaú, para darle la bendición a su hijo Esaú, Isaac, para darle la bendición a su hijo Esaú, le pidió que fuera a cazar para que le preparara un plato de lo que él cazara, y después de comer él le iba a dar su bendición. Entonces Esaú se va y le va a tomar varios días cazar, y la esposa de Isaac, Rebeca, y su hijo Jacob hacen un plan y dicen, ok, este es nuestro momento, vamos a pretender que tú eres Esaú, vas a entrar a la tienda de tu papá, y como no puede ver, te va a dar la bendición a ti. Yo voy a prepararle algo de comer, le va a gustar mucho, no se va a dar cuenta de que no es algo que casamos. Y le preparó un plato, y Jacob dice, bueno, pero mi hermano es muy velludo, yo no tengo pelitos aquí, no importa, te vamos a poner los pieles de unos animales para que cuando tu papá te toque, piensa que eres Esaú. Y ya, va y entra a la tienda de su papá y escucha su voz y dice, caray, ¿tú no te oyes como Esaú?
tú te oyes como tu hermano Jacob, a ven, acércate. Y lo toca. No, pero si estás velludo como tu hermano. A ver, déjame olerte. Si hueles como tu hermano. Y lo que pasaba es que se había puesto la ropa de Esaú para poder oler como él, como su hermano. No, pues está raro, pero pues sí eres tú. Entonces come el plato y le da su bendición. Pero luego llega Esaú, llega a pedirle la bendición a su papá y le dice a su papá: oye papá, ya vine por mi bendición, aquí está el plato que me pediste, aquí está tu comida. ¡Ah! Pero acabo de darte la bendición, ¿qué pasó? Entonces se dan cuenta de que habían sido engañados, de que él le había dado la bendición a Jacob, que Jacob ahora le pertenecía a la herencia, ya no se podía hacer nada al respecto, ya no se podía retractar. Y Esaú se enoja mucho y él dice: voy a matar a mi hermano, y de hecho lo iba a matar. Pero nuevamente la mamá de Jacob se da cuenta, y como Jacob era su hijo favorito, le dice: no vamos a dejar que te maten, te tienes que ir de aquí, tienes que irte a la tierra de donde yo vengo. ¿Se acuerdan de dónde venía? Yo no me acuerdo cómo se llama, creo que era Padán Aram, que estaba a 800 kilómetros de distancia. Vete a la tierra donde están mis parientes y cásate con una mujer allá, no te cases con una mujer de aquí. Y bueno, Jacob al menos obedeció en ese sentido, y fue mandado a la tierra de sus parientes. Viajó hasta allá. Él viajó con el propósito de casarse con una mujer de sus parientes, pero ese no era realmente su propósito inicial. Su propósito inicial era salvar su pellejo, porque él lo iban a matar. Si él no hubiera tenido ese problema, quién sabe qué hubiera pasado. Pero vamos a ver cuál fue la bendición que le dio su papá. Está en Génesis 28, 3, 4. ¿Sí está? Génesis 28 del 3 al 4. Dice: que el Dios Todopoderoso te bendiga y te dé muchos hijos, para que así te conviertas en padre de muchos pueblos. Que Dios te bendiga a ti y a tus hijos como bendijo a Abraham, y te conviertas en el dueño de la tierra donde tú viniste como extranjero, la cual Dios le dio a Abraham. Y quiero que subrayes que te conviertas en el dueño de la tierra donde tú viviste. Esto va a ser importante. Ahora que Jacob se encuentra huyendo, antes, al inicio de todo este recorrido, al inicio de esta transición, este nuevo periodo de transición en su vida, Dios se le aparece y le hace una promesa. Él le promete que lo va a proteger. Vamos a ver lo que dice en Génesis 28:15. Y dice: mira, estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas y te volveré a traer a esta tierra. No te abandonaré y cumpliré lo que te acabo de decir. También subraya: te volveré a traer a esta tierra. En otras palabras, le dijo: voy a estar contigo durante esta transición, no te voy a abandonar. Y de aquí en adelante ocurre una historia digna de otra conferencia de 1 hora. No voy a hablar de lo que pasó en esta parte de la historia, pero en esta parte de la historia pasaron muchas cosas en la vida de Jacob. Jacob fue a la tierra de sus parientes, encontró al hermano de su mamá, que se llamaba Labán, y Labán era un tipazo, era todo un personaje. Él engañó a Jacob un montón de veces. Lo engañó le dijo: trabaja para mí, y luego no le pagaba, parecía de Pemex. Le dijo: te voy a dar a mi hija menor como esposa, a Raquel, y cuando se iban a casar, le cambió a Raquel, no le dio a Raquel, le dio a su otra hija, a su hija Lea. Y luego más adelante, él siguió trabajando para Labán y también lo siguió engañando. Le decía: te voy a pagar tal cosa, y no se la pagaba. Luego decía: no es cierto, te voy a pagar esto, y no se lo pagaba. Se la pasó engañándolo una y otra y otra y otra vez. Y él llegó a un punto en el que ya estaba
había logrado casarse con la mujer que él quería. Después de casarse con la mujer equivocada, pasaron más de 14 años, y él, a pesar de haber sido engañado muchas veces, Dios lo había prosperado, Dios estaba con él, y esa era algo que Labán se daba cuenta. Y Labán decía, si se me va yo me voy a volver pobre, porque todo lo que hace Jacob le sale bien de alguna manera, y toda mi riqueza está viniendo gracias a que Jacob está conmigo. Pero Jacob se daba cuenta de que lo estaba negreando, de que él estaba trabaje y trabaje, y de que él estaba avanzando, pero no estaba avanzando lo suficiente, que él estaba haciendo, se lo estaban haciendo trácalas. Y él dice, ok, ya no puedo estar aquí, ya no aguanto estar aquí, necesito irme de aquí. No sé a dónde irme, no conozco a nadie más. Tal vez debería de regresar a donde están mis papás. Y vemos lo que pasa en la historia, está en Génesis 32, del 22 al 23, dice esta parte de la historia. Esa noche Jacob se levantó, llevó a sus esposas y a sus esclavas y a sus 11 hijos, y los hizo atravesar el río Jaboc por el cruce. Después de que los hizo atravesar el río, mandó también con ellos todas sus posesiones. Jacob está huyendo de su suegro Labán. Su suegro Labán se había ido unos días porque él tenía que hacer algo con sus ovejas, y él aprovechó ese momento y dijo, ok, es ahorita, vámonos, vamos a agarrar todas las cosas que tenemos, y nos vamos. Y sus hijas no se opusieron, al contrario. Ellas dijeron, sí, es cierto, mi papá se está aprovechando de ti, vámonos. Y llegaron a un río, y en ese río se llamaba el río Jaboc, y en ese río, pasa algo. Jacob está huyendo por un lado, atrás de él está la tierra donde vivía Labán, y él dice, tengo que huir de aquí. Pero cruzando el río, él sabe que cruzando el río está su hermano Esaú, y si recuerdan, un chorro de años antes, Esaú lo quería matar. Entonces él está entre la espada y la pared, él está, ok, no puedo regresarme porque allá va a estar Labán, y Labán, aunque no me quiere matar ahorita, ya no puedo estar ahí, ya no puedo seguir con él. Si cruzo el río, está Esaú. Esaú posiblemente él sí me quiere matar. Lo que voy a hacer es, voy a mandar todo lo que tengo, todas mis posesiones, lo voy a mandar en grupos, y le voy a mandar regalos. Voy a dividirlo en varios grupos, y cada grupo va a llevar regalos, y así, cuando Esaú vea a las personas, y las personas le empiecen a dar mis regalos, a lo mejor cuando él me encuentre ya no me quiere matar porque ya le di muchos regalos. Entonces, todo mundo y todas sus posesiones cruzaron el río, y él se quedó solo de este lado del río. Y aquí tenemos una historia rara que ocurre en la Biblia. Es de esas historias que son muy extrañas, pero casi todas las historias extrañas que aparecen en la Biblia son historias muy importantes. Isaac está solo de un lado del río, y de repente se le aparece un hombre, y por alguna razón él empieza a pelear con ese hombre. Los comentadores piensan que ese hombre, tienen varias teorías. Una es que ese hombre era el ángel guardián de Esaú que venía a luchar con él. Algunos piensan que era un ángel de Dios, y otros piensan que era Dios mismo, pero para el caso es lo mismo. Era una persona divina que venía con una misión divina. Y tenemos historia más o menos de lo que pasó por lo que nos dice Génesis, pero también en Oseas, extrañamente, uno de los profetas menores nos cuenta lo que pasó en esa historia. Vamos a ver lo que dice Oseas 12 del 3 al 4, y nos resume casi toda la historia en unas pocas oraciones. Dice, aún en la matriz, Jacob luchó con su hermano. Cuando se hizo hombre, hasta peleó con Dios. Sí, luchó con el ángel y venció. Lloró y clamó para que lo bendijera. Allá en Betel se encontró cara a cara con Dios, y Dios habló con él. Jacob está luchando con ese hombre y parece ganar. Y al final el hombre lo bendice. Tenemos la bendición en Génesis 32, 28. Dice, después el hombre dijo, de ahora en adelante no te llamarás Jacob,
sino Israel, ya que has luchado contra Dios y contra seres humanos y has ganado. Y aquí aparece algo de lo que hemos hablado anteriormente. Cuando ocurre un cambio de nombre es cuando ocurre un cambio de identidad en la persona. Y aquí podemos ver claramente que la Biblia nos está indicando que pasó algo en ese momento. Y vamos a hablar un poquito de eso un poquito más adelante. Vamos al punto número 4, que dice, tu identidad se encuentra en Jesús. Y para nosotros, para nuestros días, tal vez no tenemos una promesa como la que Abraham tuvo, como la que Isaac tuvo, como la que Jacob tuvo, pero sí tenemos muchos problemas. Sí, también tenemos problemas, pero tenemos promesas que Dios tiene para nosotros en toda la Biblia. Y quiero que veamos algunas de estas promesas. Estas promesas nos indican qué es nuestra identidad, qué es lo que Dios dice de nosotros. Salmos 139:14 es una de mis favoritas. No tengo todo el versículo, pero sí te invito a que lo busques en tu casa para que veas que sí dice lo que dice. Y Salmos 139:14 nos indica que nosotros fuimos hechos a medida. Como está escrito en español, no tiene la fuerza como está escrito en hebreo o en inglés. En inglés se entiende como que el rey David está diciendo, Señor, tú me hiciste de una manera tan maravillosa. La palabra que utiliza ahí es ¡wow! Es como cuando David seguramente se veía al espejo y decía, ¡wow! Mira nada más cómo me hiciste. Mira nada más qué bonitas cejas me diste. ¡Qué bárbaro! Y él dice, no solo eso, me hiciste con un propósito específico. Me hiciste maravilloso y me diste un propósito especial para mi vida. Romanos 5:8 nos da otra idea de lo que Dios dice de nosotros. Él dice que vale la pena morir por nosotros. Jesucristo murió por nosotros. Y es algo que para Él valía la pena. Si tú vales la pena de que alguien muera por ti, entonces debes de ser valioso. Pero si Dios está dispuesto a morir por ti, entonces debes de ser súper valioso. Primera los Corintios 6:19 nos indica que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. ¿Dónde vive Dios? Tu dirección es aquí. Aquí la tienes. Si es que Dios vive dentro de ti. Juan 1:16 nos dice que Dios nos da gracia abundante. Y ya vimos que gracia es un regalo inmerecido. Que Dios nos da regalos inmerecidos. En Filipenses 3:20 descubrimos que nosotros tenemos nuestra ciudadanía en el cielo. Puede que nosotros aquí tengamos una casita chiquita, que ni siquiera tengamos casa, pero en el cielo tenemos una mansión, a lo mejor como la del taxista. Sí tenemos una casa allá en el cielo. En Romanos 8:15 nos dice que el Dios del universo es tu papá, que no tienes que hablar con terceras personas con Él, que puedes ir directamente y decirle, papá, estoy pasando esto, papá, necesito esto, papá, ¿cómo hago esto? Puedes hablar como si Él fuera realmente tu papá, porque realmente lo es. En Efesios 2:10, que ya lo tocamos un poco, Dios dice que tiene propósitos para nuestra vida. Efesios 2:10 nos dice que Dios ha preparado acciones de antemano para que nosotros hagamos. Él tiene un propósito para que nosotros vivamos, por el cual nosotros vivamos. Primera de Juan 3:1 nos dice que nosotros somos amados sin condiciones. Como vimos, nosotros somos hijos y un hijo no deja de ser hijo por lo que haga o deje de hacer. Y la Biblia nos dice que nosotros somos amados. En Romanos 6:18 dice que nosotros somos libres del poder del pecado. O sea, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Si nosotros antes hacíamos algo malo, puede que nosotros lo sigamos haciendo, pero realmente ese pecado ya no tiene poder sobre nosotros. La Biblia dice, no lo tengo aquí en otro versículo, que nosotros éramos oscuridad, no que hacíamos cosas oscuras, sino que nosotros, nuestra identidad era oscuridad, y que ahora nosotros ya no somos oscuridad, que ahora nosotros somos luz. La Biblia dice en Romanos
8:37 que nosotros somos más que vencedores. Y en Efesios 1:4, espero estarles dando chance para que escriban. Efesios 1:4 dice que nosotros fuimos escogidos antes de la creación. No solo fuimos hechos de una manera hermosa, no solo cuando Dios nos hizo, los ángeles que estaban alrededor dijeron, wow, mira, hiciste a Josué, wow, o hiciste a Javier, wow, hiciste a Marce, wow, hiciste a Paco, wow. Los ángeles estaban asombrados, pero la Biblia dice que nosotros ya estábamos planeados antes de la creación. Y la Biblia dice en Mateo 5:14 que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros vinimos a dar luz. Y si tú tienes en mente, estas no son todas las descripciones que Dios nos da de nuestra identidad. No, lo tuve que cortar porque, si no, no voy a acabar. Van a ser un chorro. Pero hay muchas más descripciones que Dios nos da, que nosotros tenemos por formar parte de su familia, por ser hijos de Dios. Y es importante que nosotros las tengamos en mente, especialmente en los momentos de transición, porque en los momentos difíciles nosotros tendemos a perder la perspectiva de quién somos nosotros. Nosotros tendemos la tendencia a enfocarnos en lo que está pasando, en lo que está en nuestra inmediatez, en lo que está ocurriendo en el momento, y nos olvidamos de que el plan de Dios es mucho más grande de lo que está ocurriendo en el momento. Regresando a la historia de Jacob, como ya lo vimos, se encuentra solo del lado del río Jaboc. Jacob y Jaboc son dos nombres que se parecen y no se parecen por coincidencia. De hecho, en el hebreo hay 3 palabras que ocurren en este pasaje que son muy similares. Tenemos a Jacob, a Jaboc y tenemos a Jabek. Jabek no aparece en español, ni en inglés, pero en el hebreo sí aparece. Tenemos 3 palabras: Jacob, Jaboc y Jabek. Jacob había tenido su identidad de lo que él había venido haciendo. Toda su vida, él había tratado de obtener las cosas por su propia cuenta. Él había basado su identidad en su astucia, en lo que él había podido hacer. Jacob, el nombre de Jacob quiere decir el que me agarra del talón, pero su hermano Esaú le había cambiado el significado. Su hermano Esaú había hecho que su nombre significara el engañador. Entonces Jacob era el engañador. Y cuando Jacob se encuentra solo en ese lado del río, él se encuentra solo y él se da cuenta de que todas sus posesiones, todo lo que él tenía, ya no estaba con él. Cuando él primeramente atravesó ese río para ir a la tierra de Labán antes de estar casado, él también pasó ese río sin nada. Y ahora regresa, se encuentra en el mismo lugar y él está nuevamente sin nada. Jaboc quiere decir estar vacío. El nombre del río quiere decir vaciarse. En otras palabras, Jacob, el engañador, tuvo que vaciarse en ese momento. Él tuvo que dejar sus posesiones, todo lo que él tenía, todas sus esposas, se fueron. Él las dejó atravesar el río y él se quedó solo. Todas las cosas que ahora le daban su identidad se habían ido. También él tuvo que despojarse de su nombre, del engañador. Estando en el río Jaboc, él tuvo que decir, caray, toda mi vida he estado peleando, toda mi vida he estado engañando y no me vale de nada.
estoy nuevamente aquí, solo. Y cuando se le aparece el hombre, como vimos en Génesis y como vimos en Oseas, él empieza a pelear con ese hombre. Pero él no empieza a pelearse nada más por pelearse con él. Él reconoce que ese hombre es una persona divina. Él no se empieza a pelear nada más para hacerle bronca. ¿Qué traes? ¿Qué? Vente, ¿qué? No. Lo que vimos en Oseas nos dice que él lloró. Si él se está peleando, ¿por qué él está llorando? Y él está peleando con Dios porque él llegó a una etapa de su vida en la que él dice, no tengo nada. Intenté todo, regresé al mismo lugar y estoy vacío. No tengo absolutamente nada. Lo intenté con mis fuerzas y no puedo más. Él se da cuenta de que él está con Dios en ese momento y él está luchando con Dios. Él no está luchando para vencer a Dios. Él está luchando, no sé si tú hayas tenido un momento en que tú hablas con Dios y tú le estás diciendo, Señor, llegué al final de mis fuerzas. Señor, ya no tengo nada, no tengo recursos. Todo lo que pensé que tenía, mi familia, mis amigos, no tengo nada, Dios, solamente me quedas tú. Esa es de la manera como Jacob está luchando con Dios. Por eso él está llorando, por eso él quiere la bendición de Dios. Él está recordando que Dios le había dicho, Dios le había prometido que él iba a regresar a su tierra. Él está recordando a Dios, Señor, tú habías dicho que tú me ibas a proteger, tú me protegiste hasta aquí, tú me habías dicho que yo iba a volver, tú me habías dicho que la bendición que tú le diste a mi padre Isaac, que tú le diste a mi abuelo Abraham, iba a ser mía. Y aquí estoy, Dios, solo me quedas tú. Y fue en ese momento en que ocurre el cambio de nombre. Israel quiere decir el que lucha con Dios, pero muchas veces lo interpretamos como el que se está peleando en contra de Dios, pero tal vez no signifique eso. Tal vez signifique el que está luchando con Dios, al lado de Dios. Él está luchando por esa promesa y Dios también está luchando con él. Dice la Biblia que Jacob venció, pero no venció porque él haya podido ganarle a Dios. Él no le puede ganar a Dios. Pero él ganó, él venció porque él pudo vaciar su identidad. La Biblia dice que lo único que el hombre tuvo que hacer para parar la pelea fue tocar a Jacob. Jacob estaba peleando y el ángel nada más lo tocó de aquí, ¡pum! Y algo le pasó a su pierna, algo le pasó a su tendón. Y de ahí en adelante, Jacob caminaba chiquito. Esto para recordarle a Jacob que él ya no era el mismo hombre, no era para dañarlo. Dios le dejó una marca en su cuerpo para recordarle que él era diferente, que él ya no era el mismo. Y yo no sé en qué nosotros estemos basando nuestra identidad. Hay muchos momentos de transición que nosotros podemos atravesar en la vida, como vimos, algunos son buenos, algunos son malos. Por ejemplo, estamos atravesando este momento de cambiar de sede. Algunos están atravesando cambios de escuela, algunos están atravesando problemas en sus vidas, problemas en sus finanzas, problemas matrimoniales, problemas con sus hijos. Hay muchos problemas que nosotros estamos pasando. Pero si nosotros no tenemos nuestra identidad firme en Dios, lo único que va a pasar es como pasó en la historia del granjero al inicio. Nos vamos a quedar, ya veremos. Nuestra transición no va a tener ningún sentido. Solamente la transición tiene sentido cuando sabes quién eres, cuando sabes hacia dónde vas, cuando reconoces que el propósito de Dios en este periodo de transición no es que tú sufras. Dios no quiere que tú sufras solo por sufrir.
El periodo de la transición es que nosotros crezcamos, que nuestra identidad se fortalezca. Y yo te invito a que si tú has tenido en tu vida o tienes en tu vida, si tú estás basando tu identidad en cosas que no son Dios, que no son lo que Dios dice de ti, que nos arrepintamos, que oremos a Dios. Hay cosas en nuestras vidas que mientras nosotros nos enfoquemos en ellas, no vamos a lograr avanzar. Si yo me estoy enfocando en mi trabajo, si yo me estoy enfocando en mi problema, no voy a lograr avanzar. Si mi identidad está basada en lo que alguien me hizo en el pasado, el viernes hablamos de esto, el pastor habló de esto, hablamos acerca del perdón, que nosotros debemos de perdonar a las personas que nos ofendieron. Y muchas veces nosotros basamos nuestra identidad en lo que alguna persona nos hizo. Ah, caray, pues yo soy la víctima de esto. Ah, caray, yo soy el divorciado, yo soy el despreciado, yo soy la persona lastimada. Yo actúo de esta manera porque me hirieron, porque me hicieron daño. O muchas veces en nuestra vida hay situaciones, alguien nos hirió y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. Algo de lo que yo he notado mucho, y hay un libro acerca de esto de un pastor que se llama John Bevere, que se llama El anzuelo de Satán, el anzuelo de Satanás, The Bait of Satan. Y él dice, caray, muchos de los problemas que yo veo en mi iglesia es porque muchas personas sufrieron de algo en su niñez y ellos no han logrado sanar eso. Y muchas de las veces esas personas ni siquiera se dieron cuenta de que sufrieron eso. Muchas personas al sufrir, al haber crecido en hogares donde no estaba el papá por alguna otra razón, si él se había ido, si él había muerto, en hogares con personas divorciadas, en lugares donde el papá o la mamá no tomaron ese rol que ellos deberían de tener. Él dice, nosotros vemos muchos problemas cuando esas personas crecen, porque no han logrado sanar esos episodios de sus vidas. Y ellos ni siquiera saben, ellos ni siquiera se dan cuenta de que están atravesando por eso. Vamos a orar para que Dios sane nuestra identidad. Yo te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar. Señor, en esta tarde, Señor, nosotros venimos ante ti. Estamos agradecidos por tu palabra. Estamos agradecidos, Señor, porque tú estás con nosotros en estos momentos de transición. Padre, en esta tarde nosotros queremos confiar en ti, queremos confiar en lo que dice tu palabra, queremos confiar en lo que tú dices acerca de nosotros, que tú nos hiciste de una manera maravillosa, que nosotros somos tus hijos, que tú eres nuestro papá, que tú nos has hecho de una manera bella, que tú nos has hecho vencedores. Sin embargo, nosotros seguimos basando nuestra identidad en cosas que no valen la pena, en cosas que no son en las que deberíamos de basar nuestra identidad. Padre, nosotros queremos pedirte perdón en esta tarde y queremos pedirte que tú sanes nuestra identidad. Queremos pedirte que tú nos muestres, Señor, aquellas áreas en las que nosotros debemos cambiar. Y Padre, si hay áreas en las que aún nosotros no hemos sanado, que no nos hemos dado cuenta, hay áreas de cosas que sucedieron hace tiempo, áreas que nos han venido dañando, ni siquiera nos damos cuenta, áreas que han producido amargura en nuestra vida y no sabemos ni por qué. Te pedimos, Señor, que tú las traigas a la luz. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a reconocerlas, que tú nos ayudes, Señor, a ponerles palabras, que tú nos ayudes, Señor, a identificarlas, Señor, y te pedimos, Señor, que tú sanes nuestra identidad. Señor, y al igual, Señor, que como nosotros hemos estado orando como iglesia para que tú nos quebrantes, nosotros reconocemos que ese quebrantamiento es lo que pasó Jacob cuando él se vació. Y Padre, también, Señor, como iglesia te pedimos que tú nos vacíes,
que tú quites todas esas cosas de nuestra identidad que no son, que tú nos ayudes a vivir de acuerdo a la identidad que tú tienes para nosotros como tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y si tú aún no tienes tu identidad, porque tú aún no eres hijo de Dios, aún no has aceptado que Él viva dentro de tu vida, es muy sencillo. Solamente tienes que invitarlo a tu vida. Y si tú no lo has invitado a tu vida antes, yo te invito a que hagas la siguiente oración. Puedes repetir después de mí. Señor Jesús, acepto que soy pecador, que he fallado la marca. Reconozco que tú moriste por mí, que tú derramaste tu sangre para que yo pueda formar parte de tu familia. Te doy gracias porque ahora soy parte de tu familia. En el nombre de Jesús, amén.